entremos pintados. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los equipos donde a veces interferimos con la pintura precisamente es el microscopio, ¿no? Yo sé que a las mujeres a veces nos gusta, pues sí, pintarnos las pestañas y ponernos sombras y cosas así, pero la verdad es que cuando nosotros hacemos observaciones por el ocular y te pusiste rímel, me ha tocado que luego me dicen los chicos, maestro, es que se ven unas líneas, se ven como rayones, ¿no? Entonces ya cuando yo observo, lo que pasa es que el ocular tiene rímel, ¿no? Entonces, a veces no es que uno sea payaso de que, pues, ay, es que la maestra no quiere que nos pintemos, ¿no? La envidiosa, no, sino en realidad la idea es que precisamente tú no dañes o no interfieras con lo que son los equipos pues en su funcionamiento. Entonces, dicho eso, pues el ocular sería la parte donde nosotros colocamos nuestros ojos para poder observar. Si ustedes han escuchado o leído un poquito de los microscopios, un microscopio no es más que un juego de lentes, en este caso, que gracias al paso de la luz te va a permitir precisamente la observación, ¿no? Así de simple, es como si tú te pusieras unos lentes y todavía pusieras una lupa y pusieras otra lupa y entonces haces pasar, por ejemplo, lo que es un haz de luz a través de ellas para entonces dar una imagen más clara y poder observar en pues ahora sí el objeto que tú tengas en cuestión. Entonces un microscopio, digámoslo de forma sencilla, sería eso, ¿no? Entonces tenemos que el ocular se conecta con lo que es un tubo que va a llegar precisamente a una estructura donde se encuentran precisamente los objetivos. Estos que tenemos aquí que menciona objetivos son otras lentes que ahora sí van a tener diferente poder de resolución. Por ejemplo, los que tenemos en el laboratorio, nosotros tenemos ahí el objetivo de 4x, después llega el de 10x, el de 40x y el de 100x. En ese orden entonces serían los elementos que tenemos. Estos objetivos tienen un código de colores. Por ejemplo, en este microscopio que ahorita te estoy mencionando, no se ven. Todos se ven, por ejemplo, del mismo color. De hecho, aquí debería de tener una línea, una franja. Tiene una franja delgada cuando tienen un código de color. Por ejemplo, el que está enfrente de ese, digo, no se percata bien, pero sí debería también tener su código de color. O sea, digo, eso va a depender, pues, obviamente de la marca, pues, el tipo de microscopio, etcétera. Pero los que tenemos en la escuela sí tienen un código de color. Por ejemplo, para el que es de 4x es de color rojo. Después sigue en amarillo, que sería 10x. El que es 40x sería en azul. Y luego el de 100 está en blanco o en gris. Entonces, este código de color, los códigos de colores hechos en el laboratorio son sumamente útiles porque de una manera visual me permiten identificar rápido en pues ahora sí el objeto, el residuo, ¿no? Las mangueras están con diferentes colores, que si de agua, la de gas, etcétera, ¿no? Entonces los códigos de color son sumamente funcionales porque nos permiten visualizar de una y prestar lo que vamos a realizar. Entonces, eso también de los objetivos. Entonces, estos objetivos están sujetos en una estructura que se llama revólver. El revólver se llama así porque precisamente haciendo la analogía con lo que es una pistola, el revólver de una pistola gira para ir pasando lo que son las balas. Entonces, el revólver de un microscopio lo que hace es girar los objetivos para que cada objetivo pueda pasar ahora sí por donde sería la parte donde se va a observar la muestra, que es donde acabo de dibujar el círculo. Después tenemos que están las pinzas. Estas pincitas que están aquí sirven para sujetar la muestra. Por lo general nosotros cuando vamos a observar una muestra en el microscopio, lo que utilizamos son los cubreobjetos. Los cubreobjetos son los fragmentos o estos segmentos de cristal que son como en forma de un rectángulo que son un tanto gruesos. Ay, pues la maestra piensa que no sé cuáles son portaobjetos, ¿no? Pero también existe una diferente gama de portaobjetos. Estos portaobjetos pueden estar, por ejemplo, esmerilados. ¿Qué significa que estén esmerilados? Que van a tener una parte que esté como borrosita. Y en esa parte donde está borrosa, tú puedes escribir, por ejemplo, los datos de la muestra. También depende pues, de lo que tú quieras, ¿no? Y ahora sí también de lo que te alcance, porque puede ser que los los portaobjetos
vaya el paquetito desde los 50 hasta los 100 pesos. Y obviamente digo, estos los que son nada más de cristal y no están esmerilados son de los más baratos. Me parece así que su precio oscila entre 50 a 100 pesos el paquetito, creo que son como 50 portaobjetos. Si está esmerilado, pues eso aumenta su costo. También hay otros portaobjetos que están excavados, es decir, tienen como un huequito. Y esos portaobjetos que tienen como un huequito sirve para poder observar muestras, digámoslo así, húmedas. ¿Por qué? Porque puedo agregar una gota de agua en la cual a lo mejor si yo quisiera observar, por ejemplo, protistas, y sé que los protistas se mueven mucho y que a la hora de estar en el haz de luz, en el microscopio, pues las muestras se secan, entonces el hecho de que tenga esta pequeña hendidura permite que precisamente la muestra no se seque tan rápido. Entonces hay diferentes tipos de portaobjetos que se van a utilizar pues precisamente también Recording is on. Gracias, que yo esté buscando, ¿no? Entonces les decía que estas pincitas de aquí lo que me permiten es sujetar precisamente el portaobjetos para que no se me esté tambaleando dentro, pues ya que está sobre un soporte que se llama platina. Esta estructura de aquí, donde yo coloco mi portaobjetos, es la platina, la cual se puede desplazar de izquierda a derecha, ¿sí? O de lo que sería de enfrente hacia atrás. Es decir, tiene esos dos desplazamientos. Se va a desplazar de enfrente de donde está el objetivo o se puede desplazar de izquierda a derecha. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú piensas que, por ejemplo, fíjense bien, les voy a dar otra recomendación. Cuando nosotros tenemos nuestro portaobjetos, es bien importante que la muestra que ustedes van a observar en el microscopio la coloquen en el centro. ¿Por qué sería esta recomendación? Porque finalmente, cuando tú estás observando, por ejemplo, en un objetivo de 4x, fíjense bien lo que voy a decir. Tú tienes mayor campo de observación, pero vas a tener menos detalle de lo que tú estás observando. Si nosotros hacemos esto, un ejemplo con lo que son las cámaras de nuestros celulares, es como tener el menor aumento de nuestra cámara. ¿Qué haces cuando vas a sacar una foto y no le das un zoom? Tú tienes mayor cobertura con respecto al paisaje, pero no tienes tanto detalle. Todo se ve. Es como si fueses a sacar por ejemplo, una foto de una flor, ¿no? Que está en una planta. Entonces, si tú le das luego así, te va a aparecer la flor. Bueno, o sea, el campo donde está la flor, te va a aparecer la planta, las hojitas y demás. Y tú tienes mucho campo, pero poco, en este caso, digamos, la resolución en cuanto solamente a la flor. Es decir, tú no puedes ver tantos detalles de ella. El chiste es que si tú cambias el objetivo y te cambias ahora lo que es 10x, tú vas a tener menos campo de observación, pero vas a tener más detalle. Entonces, esto que les digo es porque muchas veces pensamos que observar en un microscopio y en un portaobjetos, pues es como o sea, tú puedes decir, pues ¿cuánto puede medir un portaobjetos, no? ¿Cómo cuánto mide un portaobjetos? A ver. A ver, chicos, en longitud. Unos 3 a 5 centímetros, ¿no? En este caso de 10 centímetros. No mide más de largo, ¿sí? De ancho sí estará como igual, ¿no? Les vuelvo a reiterar, depende también de pues ahora sí donde ustedes lo compren, la marca, etcétera. Pero finalmente no miden más de 10 centímetros de largo y de ancho no puede ser más de 5 centímetros, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, pues en un objeto tan pequeño, pues ¿qué tanto puedo buscar? Entonces, la verdad es que es un mundo buscar ahora sí como que una muestra dentro de lo que sería un portaobjetos. Por esa razón, siempre se les aconseja que la muestra la pongan en el centro. Ahora, ¿por qué otra razón? Muchas veces lo que sucede, aunque estamos en el laboratorio, les digo yo, no, pues coloca tu muestra en el centro, ¿no? Se lo haces como recomendación. Y, por ejemplo, la ponen o de este lado o de este lado, ¿no? Y entonces, cuando observo que la ponen ahí, les digo, hijo, ¿sabes qué? Te va a costar trabajo observarla, pero los dejo que lo intenten, ¿no? O sea, que se equivoquen. ¿Por qué? Porque si recuerdan, yo les comenté que precisamente la platina se puede desplazar
de enfrente hacia atrás, ¿sí? O viceversa, y de izquierda a derecha. Entonces, si tú pones tu muestra en una esquina, el hecho de que la platina se desplace para llegar hasta esos lugares no es tan fácil. O sea, el mecanismo del microscopio ya te está imposibilitando hacer la observación hasta esos lados. Así lo puedes ver. Luego lo que sucede es que con el objetivo ya están prácticamente en el término del portaobjetos, ¿no? Y quieren seguir observando cuando ya muchas veces la platina ya no da. La otra es que si ustedes obligaran, digámoslo así, a la parte mecánica a seguir avanzando hasta los bordes del portaobjetos, podrías en este caso correr el riesgo de tal vez rayar un objetivo de mayor resolución como uno de 40. ¿Por qué? Porque en el de 4 por el objetivo no hace contacto para nada con lo que es el portaobjetos. En el de 10 por tampoco. Pero en el de 40 por sí, el objetivo está sumamente cerca de lo que sería el portaobjetos y tú entonces en ese momento con tal de observar tu muestra que está prácticamente en los costados, ¿sí? Podrías entonces tal vez cometer el error de rayar lo que sería un objetivo. O simplemente a veces lo que hacen es que cuando quieren girar, por ejemplo, imagínate que estás en 40 por, ¿no? Y de momento tienes muy cerca de lo que serían las pinzas tu objetivo. Y de momento quieres cambiar al objetivo de 100 por y lo que haces es girar el revólver. Y entonces no te fijas y lo que haces es que puedes rayar precisamente, les decía yo, esos objetivos. Y la verdad es que rayar los objetivos pues no sale nada barato volver a, pues ahora sí a pulir estas lentes porque finalmente esos son, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes tengan las precauciones necesarias para finalmente no tanto entorpecer su muestra, ¿sí? Como finalmente dañar lo que sería su equipo, ¿no? Entonces, son de las recomendaciones que yo les doy. Procuren casi siempre colocar su muestra lo que es en el centro, ¿no? Si van a observar bacterias, pongan su muestra en el centro. Si van a observar una gotita de agua, ¿no? Obviamente digo, si es un barrido de sangre, pues en este caso el barrido se hace en todo el portaobjetos. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Esperaríamos que la muestra principal la obtendrías en el centro y si no, pues ya tendrías que estar ahora sí buscando en todo el campo lo que sería las células o las bacterias o lo que tú quieras observar, ¿no? Bueno, dicho esto, después, si ustedes observan, el microscopio tiene una estructura que se llama brazo. Cuando nosotros o cuando estamos en el laboratorio, yo les digo, tráiganse por favor el microscopio. Es bien importante cómo transportamos este equipo. Este brazo que tiene es un brazo, pues es una parte de metal, es fuerte y se supone que lo correcto sería que tú lo debes de levantar de aquí y precisamente también lo debes de levantar de esta parte, la base. ¿Sí? Vas a tomar con una mano el brazo y con la otra vas a tomar la base. El microscopio no se debe de arrastrar, no se jala, ¿sí? Tampoco digo, lo correcto sería no andarlo paseando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque las lentes pues se podrían ver comprometidas. Una vez ya pasó en la escuela que creo que una chica estaba haciendo su trabajo de estancia y ya ven que nuestros microscopios tienen arriba una pequeña cámara. Entonces esa cámara, no sé bien la verdad qué sucedió. El chiste es que la chica no tomó el microscopio de forma correcta y lo que ocurrió es que la parte de arriba donde se muestra como como la pantallita se cayó. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado precisamente con los microscopios. Lo ideal sería que el microscopio tuviese un lugar fijo donde tú vas a hacer las observaciones y no andarlo paseando por todo el laboratorio, ¿sí? Entonces digo, ¿de dónde se debe tomar el microscopio? Pues es el brazo y de la base, ¿sí? Es la forma correcta, digamos, con la mano derecha agarro, es un ejemplo, agarro el brazo y con la mano izquierda la base y pues si no puede ser con la mano izquierda el brazo y con la mano derecha la base. Y entonces lo voy a dejar en la mesa de trabajo con cuidado. Entonces, dicho esto, después tenemos lo que es el tornillo macro y el micrométrico. Estos dos tornillos son sumamente importantes porque el tornillo macrométrico, fíjense bien lo que va a permitir. Ese tornillo macrométrico que está aquí, lo que va a hacer es que la platina suba o baje, ¿sí? Y entonces estos dos tornillos se utilizan para que yo pueda enfocar mi muestra y la pueda observar con nitidez.
¿sí? Entonces el tornillo macrométrico lo que hace es subir y bajar la platina. Y el micrométrico, que es este de acá, ¿sí? Que aquí están separados, ojo, porque muchas veces no vienen separados, vienen en la misma, digámoslo así, en la misma perilla, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que lo único que cambia es la parte que tú giras. Entonces, miren, por ejemplo, como acá, en el microscopio que ustedes tienen enfrente, puse ahorita una flechita en rojo, ahí están los dos tornillos, el macro y el micrométrico, en el mismo, digamos, pues ahora sí en la misma, ay, ¿cómo decirlo? En la misma perillita o no sé cómo expresarlo, ¿no? Entonces, aquí es donde tú debes de tener cuidado porque recuerda, el macrométrico va a subir y bajar la platina. El micrométrico me va a dar, en este caso, digamos, la resolución para que se pueda observar qué tan nítido. Entonces, dicho esto, después tenemos lo que es el condensador. El condensador, como su nombre lo menciona, lo que hace es que condensa los rayos de luz y entonces va a permitir precisamente que pasen para que pueda observar lo que es la muestra, ¿no? Y este condensador muchas veces puede tener, bueno, tiene como unas pequeñas, ¿qué serán? Unas pequeñas como pincitas que lo que hace es que permita que se abra y se cierre precisamente este condensador. Es decir, puede ser que se vea más oscuro o menos oscuro que. Después de eso yo tengo lo que es el foco, que está hasta acá abajo, y acá también en el de enfrente está la fuente de iluminación. Este también puede tener lo que sería un tornillo. Yo creo que lo correcto, al igual que en el macro, el micro es puedes decirlo como tal, como tornillo, ¿no? Este también muchas veces lo que tiene es precisamente como el tornillo que se permite abrir y cerrar para ver qué tanta luz va a pasar. Si tú no quieres que pase tanta luz, lo que haces es cerrarlo y si tú quieres que pase más luz, pues lo dejas totalmente abierto. Otra recomendación, chicos, que es bien importante, como ustedes pueden observar en el microscopio que está de la derecha, tiene aquí lo que es el botón de encendido. Siempre que nosotros vayamos a utilizar el microscopio, yo les aconsejo que observen precisamente que la luz tiene, digo, aquí no se observa, del otro lado, por ejemplo, aquí estaría pues su interruptor. Del otro lado tendría lo que sería es como si fuera también un tornillo y puede ser que te venga desde 10, 9, 8, no sé. Entonces es importante que antes de que tú enciendas el microscopio, te fijes que la intensidad de luz esté en lo más bajo antes de encenderlo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que está el microscopio a todo lo que da y tú de momento lo enciendes, se puede fundir ese foco. Y aunque tú digas, ay, pues se funde un foco, pues se cambia y así de simple suena, pues a veces en los procedimientos que tenemos en la escuela no es tan simple como decir, ay, se fundió y pues que lo cambien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos que avisar que se fundió y hay que hacer el pedido y etcétera, etcétera. Entonces eso retrasaría muchísimo pues el hecho de pensar que es tan simple como nada más cambiarlo, ¿no? Entonces, yo siempre les aconsejo que se fijen que el microscopio tenga lo que sería la luz más baja antes de encenderlo y una vez que ya rectificamos eso, pues entonces ahora sí enciendo el microscopio. Lo mismo para apagarlo. Si yo ya no voy a utilizar el microscopio, lo que voy a hacer es bajar la intensidad de luz, ¿sí? Y entonces ahora sí apago el microscopio. Y esto es bien importante porque muchas veces cuando estamos trabajando en el laboratorio, imagínense que vamos a hacer una tensiógrama, ¿no? Entonces, apenas terminamos la tensiógrama y estamos esperando a que seque la muestra, y entonces ya una compañera ya lo encendió y dice, ya está el microscopio. O muchas veces hasta les digo, pasa el microscopio desde el inicio, ¿no? Digo, ay, pues miren, esta mesa, la mesa 2, la vamos a dejar solamente para los microscopios. Por favor, no estén recargándose, no la muevan, no coloquen otras cosas. Hay que tener esta área libre solamente con el material de, por ejemplo, del aceite de inmersión, el papel para limpiar el microscopio, el papel seda y ya, ¿no? Y entonces, desde que imagínense, antes de que iniciáramos la tensión, una compañera llega, lo conecta, lo prende y lo deja prendido, ¿no? Y los echamos 20 minutos en hacer nuestra preparación de, no sé, una tensión gramo. Más aparte, otros 5 mientras que se seca. Pues se lleva 25 minutos el microscopio encendido. Y entonces, pues conforme van terminando, empiezan a colocar sus muestras. Así pasa media hora,
¿sí? 1 hora y el microscopio sigue encendido. En realidad estuvo media hora prácticamente el microscopio sin utilizarse, ya que preparábamos la muestra y demás, pero el equipo está encendido. Y eso está mal, ¿por qué? Porque en primera te está consumiendo energía. En segunda, finalmente se está calentando el equipo, ¿no? Y entonces, imagínate otra cuestión. Tú agarras, pones tu muestra, por ejemplo, en lo que es la platina, ¿no? Y me dices, ¿puedo ir al sanitario? No, pues que sí ve. Y entonces, imagínate que te tardas, y es una muestra en fresco, es decir, por ejemplo, imagínate que es una muestra de una gotita de sangre o de un charquito. Y entonces, regresas, ya pasaron 10 minutos y esa muestra estuvo 10 minutos, ¿sí? Precisamente en contacto con lo que sería la luz, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que esa muestra se empieza a deshidratar y esa es otra cosa bien importante, ¿no? Cuando tú estás observando en el microscopio, la luz finalmente va también a transmitir calor. Y ese calor te puede deshidratar una muestra. Y si tú estabas observando, por ejemplo, un protozoario y cómo se estaba moviendo y demás, pues se va a deshidratar. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay observación. Por lo tanto, más bien se deshidrata, ya no tienes una buena observación y por lo tanto ya no estás viendo más que una muestra deshidratada, ni siquiera estás observando los microorganismos, ¿no? Muchas veces a mí me pasa que me dicen, Miss, es que no lo encuentro. Y digo, pues es que ya está toda seca tu muestra, ¿no? Vuelve a rehidratar tu muestra o agrega un poco de tensión y entonces volvemos a observarla, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen ustedes alguna duda con respecto a las recomendaciones? Y las partes del microscopio. No, profe. No, más me quedó bastante claro. ¿Sí? No, profe. Entonces, a ver, ¿quién quiere enfocar la muestra en el microscopio, no? Y solamente casi siempre lo que pasa en clase es que los que ya han utilizado los microscopios son como que los que se animan mucho a hacerlo y los que no les da mucho miedo porque no la vayan a regar, no lo vayan a descomponer, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que no le deben de tener miedo, al contrario, ustedes deben de tener más práctica para utilizar el microscopio, no pasa nada, siempre y cuando lo hagan con precaución. Ahora, en estos objetivos que dijimos, hay el objetivo de 100, que sería el de mayor poder de resolución en un microscopio óptico. No puedes tú hacer una observación sin ponerle aceite de inmersión. Si tú dices, ya observé en el de 40 y voy a cambiar al de 100, antes de observar en el objetivo de 100, tú tienes que colocar en tu portaobjetos una gota de aceite de inmersión. ¿Sí? Fíjense, me estoy diciendo una gota. No estoy diciendo, y tienes que inundar el portaobjetos con aceite de inmersión, porque luego precisamente eso pasa. O sea, ustedes dicen, no, pues para que no se raye, más es mejor, y a veces más es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la gotita de aceite de inmersión tiene que hacer contacto pues con la parte donde está, por ejemplo, aquí como estoy poniendo una flechita en el objetivo, pues tiene que estar en contacto precisamente donde está la lente. Y si tú pones mucho aceite de inmersión, puede ser que ese aceite ingrese realmente a la lente y después no observes nada. Digo, ustedes no sé si conozcan, puedes quitar los objetivos del revólver. Sí, claro, o sea, pues lo único que están es que están atornillados, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, pensamos que los objetivos, ay, pues se ensució tan fácil. Lo quito, lo limpio y pues lo vuelvo a colocar. Aquí también la limpieza de nuestros objetivos es fundamental para que tú tengas, por ejemplo, pues ahora sí, mayor nitidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestros microscopios en la escuela, por ejemplo, pues ya ven que están enumerados el 1 y el 2, ¿no? Me parece que el 2 te enfoca muy bien en 100, pero el de 40 no. Ya está rayado el objetivo. Y en el 1 te enfoca bien en 40, pero en 100 no. Entonces, miren, un día, yo la verdad soy muy quisquillosa cuando llego para utilizar los microscopios, yo les he dado de recomendación que cuando en el momento que te den tu laboratorio, te fijes en qué, pues ahora sí en qué condición está tu material. Si está, por ejemplo, si tiene una fisura, si está despostillado, si a lo mejor está rayado, todo eso es importante que luego que te lo den, te fijas y lo reportas. ¿Sabes qué? Mira, me
entregaste este material así, para que entonces a la hora de terminar de utilizarlo, pues obviamente no piensen que ustedes hicieron eso, ¿no? Si ellos ya tienen conocimiento de esto, van a decir, ah, sí, no te preocupes, ¿sí? Les platico esto porque un día que entré al laboratorio, pues íbamos a hacer tinción gram, y entonces esa vez, pues igual, ¿no? Pasaron los microscopios, hicimos la tinción, y hasta que estuvo la tinción, pues ya conectamos los microscopios. El chiste es que cuando íbamos a hacer la observación, me di cuenta que los objetivos tenían azúcar, ¿sí? Y de hecho en la platina, en esta parte, habían muchos granitos de azúcar. Entonces, pues luego le comenté a Mari que el microscopio pues tenía precisamente granitos de azúcar. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiera dado cuenta y entonces pongo mi muestra y a lo mejor pues giro los objetivos, puede ser que con ese granito de azúcar hubiese rayado precisamente un objetivo, ¿no? Entonces, o luego miren, me ha pasado que utilizo los microscopios y no los limpiaron. Por ejemplo, traen aceite de inmersión y traen aceite de inmersión en el de 10 y en el de 40. Y me dicen los chicos, es que no se ve. Y les pregunto, ¿lo revisaste antes de utilizarlo? Sí, seguro. Sí. Cuando entonces voy y pongo mi dedo en el objetivo, digo, tampoco eso se debe de hacer. Lo que hace es que me queda con aceite. Y entonces le digo, ¿sabes qué? No. Háblale a la laboratorista y coméntale que el objetivo de 10 tiene aceite de inmersión y no es un objetivo que requiera aceite de inmersión. Entonces, en el momento que ocurre eso, ¿qué hacemos? Tenemos que limpiar el objetivo. Entonces, hace un momento les comenté que se limpia con papel seda. El papel seda es un papel delgadito, es muy delgado, ¿sí? Es un tanto poroso y es un papel especial para limpiar precisamente las lentes. Es como los lentes que usamos para nuestros ojitos. Para limpiar nuestros lentes de los ojos, no vamos a andar limpiándolos pues, con cuanta tela sea, o sea, con la que sea, el papel de baño que caiga, o sea, no, casi siempre procuras limpiarlo con un Kleenex. ¿Por qué? Porque sabes que es una estructura más suave que no te va a rayar esa lente. O digo, lo correcto es que los lentes traen un trapito, es una microfibra, y entonces esa que haces, con esa lo limpias y no le deja ni siquiera huellas, no le deja ni siquiera lo que sería pequeños pelitos ni nada, ¿no? Que te permitan precisamente tanto cuidar la lente, ¿sí? Y finalmente tener una buena observación. Pues lo mismo pasa en los microscopios, ¿no? De hecho, hasta pues alguna vez nos conseguimos un trapito de esos para limpiar precisamente el microscopio. ¿Por qué? Porque tampoco se deben de limpiar con algodón, con alcohol. La verdad es que no se debe de hacer esto. Si ustedes me pueden decir, pero es que en la escuela sí lo hacen, sí, porque a veces no tenemos papel seda, ¿no? Pero pues este es como el plan B, pero lo correcto sería que no se utilizara algodón con alcohol, sino se utilizara papel seda o se utilizara al menos un trapito de microfibra de lentes para poder limpiar lo que son los objetivos, ¿no? Entonces, una vez que yo ya utilicé lo que es el objetivo de 100, que es el que lleva aceite de inmersión, entonces lo que debo de hacer es limpiarlo, ¿sí? Para dejarlo en correcto estado. Ahora, siempre que tú vas a girar el revólver, siempre lo vas a girar de menor aumento a mayor aumento. Vuelvo otra vez. Allá en la escuela, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y se va a girar, bueno, creo que casi todos vienen en el sentido de las manecillas del reloj. Primero empiezas por el de 4, ¿sí? Luego empiezas por el de 10, luego en el de 40 y luego en el de 100, ¿no? Imagínense ustedes que ahorita hicimos una tinción gram y yo les digo, a ver Osvaldo, enfócame tu preparación, por favor. Y me dice Osvaldo, ¿en qué aumento? Y le digo, pues si puedes ya ponerlo en el de 100, recuerda que lleva aceite de inmersión, perfecto. Y entonces lo que hace Osvaldo es poner su portaobjetos, le echa luego aceite de inmersión y ¡fum! Se va de lleno al de 100. Y ya lleva el pobre Osvaldo, lleva ahí 15 minutos y nomás no da. Y no da, y no da, y no da. Maestra, es que no hay nada. Y maestra, es que no, y no, y no, y no. Entonces, como es un ejemplo, ¿va? Entonces, como recomendación, yo siempre les digo, mira, bajo la poquita experiencia que tengo, siempre empieza con el de menor aumento. Ya les volvemos a decir, voy a tener mayor campo, menos en este caso detalle.
pero eso me va a permitir ubicarme dentro de toda esa área del portaobjetos donde está mi muestra. Ya que la ubiqué, entonces ahora cambio al de 10, ¿sí? Ahora ya que estoy en el de 10, pues entonces, ¿qué hago? Bueno, pues ahora sí voy a empezar a observar, ¿sí? Ya con mayor detalle, pues mi muestra. Ahora cambio al de 40, ¿sí? Pero cada que giro, lo voy a ir haciendo del de menor al de mayor aumento. Si yo ya logré tenerlo en el de 40, es más fácil que yo pueda enfocarlo en 100. Y a veces ese es el error, que ustedes se quieren ir de lleno a un objetivo de mayor resolución cuando no enfocaste en los anteriores. Y la verdad es que a veces tú piensas que por hacerlo así te vas a evitar menos pasos y menos tiempo, y la verdad es que terminas sufriendo más porque no lo puedes enfocar. Entonces, yo como recomendación sí les digo, empiecen primero en los objetivos de menor aumento y van subiendo hasta el de mayor aumento. Una vez que ya estás en el de mayor aumento, pues les vuelvo a reiterar, si estás en 100, siempre por favor pongan aceite de inmersión, porque si no, pues lo que va a ocurrir es que vas a rayar los objetivos, ¿sí? Entonces, en el microscopio que tenemos enfrente, pues es un modelo más moderno. Los microscopios, la verdad es que pues han sido se han innovado muchísimo. Por ejemplo, aquí ya observamos que tiene 2 oculares, y otra cuestión importante es que los oculares también tienen un aumento. Aquí tienen unas letritas también, y cuando tú sumas el aumento del ocular más el aumento del objetivo, precisamente tú vas a tener el aumento real de cuántas veces has amplificado, por ejemplo, esa imagen, ¿no? Que sería algo importante. Perdón, se me olvidó. Dentro de los portaobjetos que yo les comentaba, que están los excavados, que están en este caso los esmerilados, que están los que pues son nada más es el cristal y ya, hay unos muy utilizados para contar células que se llaman cámaras de Neubauer. Una cámara de Neubauer no es más que un portaobjetos, pues digo, no es un simple portaobjetos así como yo lo expreso, ¿no? Sí es un portaobjetos que te va a permitir precisamente, vienen cuadriculados, ¿sí? Y viene en el centro del portaobjetos, vienen así como 4 rayitas que te permitan colocar ahí tu muestra para que esta muestra se distribuya previamente, que ya hiciste una disolución de tu muestra, para que tú puedas hacer conteo de esas células, ¿no? Entonces se me estaba olvidando comentar que precisamente sirve para contar el número de células por campo, ¿no? Entonces, hay otros, bueno, en el caso ahora de los oculares, hay oculares que ya traen, por ejemplo, una reglita, es decir, ya viene con una pequeña regla, así chiquitita, que te permite medir lo que tú estás observando. Si estás observando una espora de un hongo, pues tú con el objetivo lo que haces nada más es girarlo, porque estos objetivos tú los puedes girar, ¿sí? Entonces puedes acomodar tu reglita y medir, ¿sí? Recuerden que los microscopios te miden en micras, ¿sí? Y entonces, al menos estos ópticos te miden en micras, ¿sí? Otro tipo de microscopios de mayor resolución ya lo pueden hacer en nanómetros, como en el caso de observar lo que serían virus, ¿no? Pero ahorita vamos a esos. Entonces, les decía que estos oculares se pueden girar. Igual, si tú terminaste de utilizarlo, pues es muy prudente que tú también limpies un ocular, ¿sí? Y acá es bien importante porque imagínate que llego yo y tengo conjuntivitis, ¿no? Y llego y hago la observación del microscopio. Y detrás de mí hay una hilera de personas que lo va a hacer así, porque digo, en la realidad es eso, ¿no? Sobre todo en las escuelas no hay tantos microscopios como deseamos, ¿no? Y esa es otra cosa importante. Imagínate que hacemos una práctica de tinción Gram y todos hicimos nuestra tinción Gram al mismo tiempo y realizamos 18 muestras, ¿no? De esas 18 muestras tenemos 2 microscopios, ¿sí? Mientras que 2 muestras están en esos 2 microscopios, las otras 16, pues bien, gracias. Y tú sabes que solamente puede pasar una persona al microscopio. Entonces yo tengo 2 personas en el microscopio, nuestro grupo es de 27. ¿Qué están haciendo las otras 25? Entonces es cuando empiezan a dar latas, se están distrayendo, empiezan a hacer todo menos a concentrarse, porque precisamente el número a veces de microscopios pues no es digámoslo como el ideal que quisiésemos, ¿no?
Entonces, eso se los platico porque hasta cuando yo estaba en la escuela y eso que teníamos más microscopios y demás, nos hacían trabajar en equipo, ¿no? Entonces, pues obviamente te tenías que, en este caso, organizar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, pues mientras que unos están haciendo, vamos a empezar desfasados. Mientras que unos hacen tinción, que sean las tinciones primeras que salgan, van observando, los otros a lo mejor, en este caso, van repasando, porque vamos a hacer un cuestionario, ¿no? Y entonces les decía yo, regresando a los oculares, que pues ya hay unos microscopios tan sofisticados que traen su reglita, otros ya vienen, por ejemplo, hasta con un adaptador para poder sacar fotos para celular. Ya hay otros que acá arriba, por ejemplo, los que tenemos en la escuela, tienen aquí lo que es una pequeña pantalla. Se supone que con esa pantalla, pues tú puedes observar lo que tienes acá, ¿sí? Se transmite en lo que sería la pantallita y de hecho hasta puedes sacar fotos o podrías grabar, pero necesitarías pues precisamente, ahora sí creo que el programa, la verdad no sé qué le haga falta, pero el chiste que no lo podemos hacer, pero sí se observa. Entonces ya hay otros que en realidad pues sí traen acá una cámara, de hecho hasta de aquí tienen lo que sería un adaptador donde tú puedes colocar, por ejemplo, una cámara. Y entonces, a través de eso, ni siquiera tienes que estar colocando tu celular aquí en el objetivo. Ya ven que luego estamos sufriendo ahí. Y no te muevas y enfócale bien, ¿no? Y ya le puedes puchar para obtener una buena imagen del celular. Que la verdad eso es algo también extraordinario, ¿no? O sea, aunque estemos ahí unos 2 minutos sin movernos, sin respirar para sacar una foto, la verdad es que eso es una gran ventaja, poder sacar una foto en el celular. El chiste es que ya hay otros que vienen aquí donde tú puedes, en esta parte de acá arriba, colocar una cámara. Y hay otros que, pues, en lugar de colocar una cámara, ya vienen conectados con lo que es una computadora y la imagen que tú tienes en el portaobjetos la puedes, en este caso, estar transmitiendo en la computadora y quitado de la pena estar guardando todas tus imágenes. De hecho, pues el programa ya está trae regla y puedes, pues ahora sí hasta mejorar las imágenes, ¿no? Entonces, todas estas bondades, pues ya, ahora sí ya tienen estos microscopios, ¿no? Y vuelvo otra vez, no por tener más, digamos, accesorios, un microscopio va a ser mejor que otro. En realidad a veces depende de qué tan bueno sea, pues ahora sí la persona que está utilizándolo para enfocar bien, ¿no? Entonces, así tengas un microscopio óptico, digamos, sencillo, pues es importante siempre el cuidado, el manejo, saberlo utilizar te va a permitir precisamente obtener una buena imagen de tu muestra, ¿no? Entonces, pues como ustedes pueden observar, esas serían, digamos, como que las partes más distintivas de todos los microscopios. Puede ser que cambien algunas cosas, pero prácticamente todos van a coincidir en estas partes, ¿no? Entonces, ustedes, vuelvo a reiterarles, ¿no? Solamente es tener precaución. Si yo quiero que mi equipo dure, pues ¿qué tengo que hacer? Cuidarlo, ¿no? Como cualquier objeto, ¿no? Entonces, así fuese, no sé, imagínense ustedes en su celular, ¿no? No lo van a andar tirando, pisando y haciendo y deshaciendo y después quieran que tome buenas fotos, ¿no? Pues la verdad no va a ser así. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, no, bro. Ninguna Ustedes son bien malos porque no me dicen. En lugar que digan, profe, sus evidencias, no. Si hay algo que de alguno de ustedes que ya ha utilizado microscopios y a mí se me pase algo, claro que puede aportar a la clase. Un comentario que ustedes no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, pues ahora vienen algunas consideraciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, aquí está la definición de aumento, ¿no? ¿Qué es el aumento? Es la proporción entre el tamaño de la imagen observada al microscopio y el tamaño real del objeto, ¿no? Les decía yo,
en realidad lo que tú ya observas en un microscopio y que veas, pues ahora sí, tan grande, ¿no? No es más que el resultado precisamente de la combinación, les decía yo, del aumento del objetivo con el aumento del ocular, ¿no? Y entonces, el hecho de estas lentes que se están combinando, pues te va a dar precisamente ese aumento, ¿no? Que sería con respecto al tamaño real que tiene el objeto, ¿no? Entonces, cada lente objetivo lleva inscrito su aumento. Por ejemplo, los que yo les dije no son los únicos que hay. Vean ustedes, yo les dije los tipos de aumentos que tenemos en el laboratorio, el de 4, 10, 40 y el de 100. Pero, por ejemplo, hay otros microscopios que van a tener diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, aquí viene uno de 5 por, 10 por, 40 o 100. El signo X significa aumento, eso significa la X, ¿no? Por eso, si tú dices 5 por, pues significa 5 veces estás aumentando el tamaño real de ese objeto que tú tienes en un microscopio, ¿no? Entonces, la imagen aumentada producida por el objetivo es tomada por el ocular y magnificada nuevamente. La imagen definitiva resulta del producto entre el aumento del objetivo por el aumento del ocular, que era lo que dije. Por ejemplo, si nuestro ocular es de 10 por, ¿sí? Y en este caso nuestro objetivo es de 40 por, el aumento total, ¿cómo se va a hacer? Tendrías que multiplicar el 10 por del ocular por el 40 por del objetivo y entonces el aumento, ¿sí? Es 400 veces del tamaño real del objeto que tú estás observando. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, profa. Niños. Ok, entonces, alguien puso... Es que cuando, disculpe la hora, profe, tuve problemas con la luz. Okay. Es que cuando escriben mensajes, no sé si ustedes escriben como si arrastraras una silla, ¿no? Entonces pues escuché y dije, ay, ¿quién está escribiendo? Yo no estoy viendo nada. Ok. Entonces les decía que precisamente ese es el aumento, ¿no? La proporción entre el tamaño del, en este caso el tamaño de la imagen observada al microscopio con respecto al tamaño real. Entonces, dicho esto, fíjense bien, nosotros tenemos diferentes tipos de microscopios. ¿De qué dependen? Pues de lo que, pues ahora sí, de nuestras posibilidades económicas, de lo que tengamos en la escuela, si fuese, por ejemplo, en un, en un hospital, en una clínica, pues también, ¿no? Entonces, el microscopio de contraste de fases. Lo que utiliza la interferencia